¿Qué tal, queridos alumnos? Un cordial saludo. Bienvenidos a las clases virtuales de Tech College. Quien les habla es el teacher Obrian Nilsson, en esta ocasión con el curso de biología. Vamos a tocar el primer tema, referente al libro, ¿no? Que tiene como título Histología humana. Como sabemos, la histología es la rama de la biología que se encarga del estudio de los tejidos, ¿correcto? Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar cuáles son los tejidos humanos. Comencemos. Bien. Comencemos primero con las definiciones de tejidos. ¿Qué es un tejido? Sabemos por concepto, ¿no?, que un tejido es un conjunto de células que poseen una misma estructura y que cumplen la misma función. Bien, originalmente los tejidos están divididos en cuatro tipos principalmente. Tenemos los tejidos epiteliales, ¿no?, o células que cubren superficies, como por ejemplo las cavidades corporales, ¿no? Otros que forman las glándulas, como las glándulas salivales, las tiroides, etcétera. El segundo tipo de tejido que tenemos es el tejido conectivo o conjuntivo, cuyas células producen una matriz extracelular y sirven para unir o servir de soporte a otros tejidos especializados gracias a la formación de tendones, huesos y tejido adiposo. El tercer tipo de tejido son los tejidos musculares, ¿no?, que tienen células grandes con propiedades contráctiles que facilitan el movimiento de los seres vivos. El cuarto tipo de tejido es el tejido nervioso, las cuales hacen referencia a las células que forman el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Bien, el origen de los tejidos. Vamos empezando por entender este punto. A ver, como sabemos, durante el proceso de fecundación, el ser vivo, ¿no?, o valga la redundancia, el ovocito 2 o el óvulo, al ser fecundado por el espermatozoide, ¿correcto? En una primera etapa se divide en células semejantes, ¿correcto? Pero sin embargo, en una parte de la fase embrionaria, ¿sí?, sucede una diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? Que las células que conforman, ¿correcto?, al embrión, comienzan a adquirir características específicas para determinar la función que van a cumplir en el ser vivo, ¿no?, en la estructura del ser vivo. Entonces, aquí nosotros podemos diferenciar, ¿correcto? O sea, existe una fase de la embriogénesis donde se diferencian tres capas, ¿correcto? Las capas son el ectodermo, que como se puede observar aquí en la imagen, miren, es esta parte rosada, la imagen, ¿sí? Esto se conoce como el ectodermo, ¿ok? Ahora, luego tenemos el mesodermo, que es toda esta parte marrón que se observa aquí en la imagen, ¿sí? Y finalmente tenemos el endodermo, que es esta parte azul que se encuentra aquí. Cabe mencionar que la estructura que estamos viendo aquí es es el embrión, ¿no?, en desarrollo, ¿correcto? Y el posterior feto, que se va a ir desarrollando conforme vayan pasando las semanas. Ahora, este proceso de diferenciación celular, ¿no?, o de la formación de estas tres capas, ¿correcto? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ocurre a partir de la tercera semana posterior a la fecundación. Y se preguntarán, qué tienen que ver estas tres capas con los tejidos? Pues básicamente que todos los tejidos que van a conformar el ser vivo van a originarse de estas tres capas, tanto del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí en esta pequeña imagen nosotros podemos observar, de acuerdo a las capas que se han formado, ¿correcto?, qué tipo de tejido se van a originar. Por ejemplo, en el ectodermo se van a originar el tejido epitelial y el tejido nervioso. En el mesodermo se va a originar el tejido epitelial también, el tejido conectivo y el tejido muscular. Y finalmente en el
endodermo se va a originar, perdón, el tejido epitelial. Bien, continuemos. Potencia y diferenciación. ¿Qué significan estos dos conceptos? La potencia también es conocido también como la totipotencia, ¿sí? ¿Y qué nos indica esto? Es la capacidad celular que tiene un tejido para cumplir muchas funciones, mientras que la diferenciación es el grado de especialización de una determinada función. La diferenciación y la capacidad de regeneración celular son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los tejidos que tengan una alta diferenciación, es decir, que tengan funciones específicas, no pueden regenerarse. ¿Ok? Entonces, así, de este modo, tenemos la siguiente clasificación. Los tejidos totipotenciales son el tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿correcto? Si hablamos desde el punto de vista regenerativo, quiere decir que los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos pueden regenerarse, ¿correcto? Mientras que los tejidos diferenciados, que en este caso tenemos a los tejidos musculares y a los nerviosos, estos tejidos, al ser altamente diferenciados, ¿no? O sea que al tener funciones específicas, no pueden regenerarse, ¿ok? Continuemos. Clasificación de los tejidos. Vamos a ir viéndolos, ¿ok? Habíamos visto que en general, perdón, originalmente, los tejidos están clasificados en 4 tipos, ¿ok? Los habíamos mencionado anteriormente. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿no? Dentro de estos 4 tipos de tejidos se diferencian también otros subtipos. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Dentro del tejido epitelial, nosotros vamos a encontrar 3 subtipos más, ¿no? 3 clasificaciones más. ¿Cuáles son? Tejido epitelial de revestimiento y cubierta, tejido epitelial glandular, que son los que obviamente dan origen a las glándulas, ¿correcto? Como hemos visto anteriormente, glándulas salivales, etcétera, ¿no? Los tejidos epiteliales de revestimiento, básicamente su mismo nombre lo dice, ¿correcto? Sirve para cubrir, ¿no? Cubrir o servir de tejidos exteriores de muchos órganos, ¿no? Tenemos aquí tejido epitelial especial, que su propio nombre lo dice, son tipos de tejidos donde presentan funciones particulares, ¿ok? Siguiente tipo de tejido, tejido conectivo. Aquí nosotros vamos a encontrar que se desglosa en 2 tipos, tejido conectivo general y tejido conectivo especial. En el tejido conectivo general nosotros vamos a encontrar 3 tipos de tejidos más. El denso, laxo y el tejido adiposo. Dentro del tejido especial nosotros vamos a encontrar 6 tipos de tejidos. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo, tejido hematopoyético, tejido linfático y tejido dentario, ¿correcto? Hay que hacer una pequeña acotación aquí, que cada uno de los nombres que nosotros observamos aquí hacen referencia al tipo de estructura que van a formar estos tejidos, ¿correcto? Como por ejemplo podemos observar el tejido óseo, nos da a entender que se refiere a los huesos, ¿no? Cartilaginoso, obviamente a los cartílagos, sanguíneo, la sangre, ¿correcto? Entonces, cada una de estos tejidos van a formar las estructuras que se observan ahí. Bien, siguiente tipo de tejido, tejido muscular. Dentro del tejido muscular nosotros vamos a poder diferenciar 2 tipos. Tenemos el tejido estriado y el tejido liso. ¿Ok? Ahora, vamos a diferenciar dentro del tejido estriado 2 tipos de tejidos más.
Tenemos el tejido esquelético y el tejido cardíaco. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista estructural, aquí nosotros podemos observar todos los tipos de tejidos que se pueden generar, ¿correcto? A partir de los 4 tipos de tejidos principales. ¿Ok? Bien, con esta parte terminamos la etapa teórica. Pasemos ahora a la práctica. Vamos a responder brevemente las siguientes preguntas. Completar. El conjunto de células se llama tejidos. ¿Ok? Siguiente pregunta. El tejido nervioso se origina del ectodermo. ¿Ok? Los huesos y la sangre pertenecen al tejido conectivo especial. Siguiente pregunta. El y él son tejidos totipotenciales. Hemos dicho que los tejidos totipotenciales son los que cumplen varias funciones, ¿no? En este caso tenemos al tejido epitelial y al tejido conectivo. Los tejidos y carecen de reproducción. Los tejidos que hemos dicho que no se pueden regenerar o no pueden reproducirse son el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Ok? Siguiente pregunta. Vamos a ir definiendo de acuerdo a al concepto y dónde se originan las siguientes, los tipos de tejidos. ¿Ok? Los huesos. Los huesos se originan en, número 5, tejido conectivo especial. El tejido adiposo se origina en tejido conectivo general. ¿Ok? ¿Qué tipo de tejido se genera en el endodermo? Tejido epitelial, correcto. En el mesodermo, ¿qué tipo de tejido se origina? Correcto, el tejido muscular. En el ectodermo se origina el tejido nervioso. En el epitelio, ¿qué tipo de tejido se origina? El tejido glandular. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente parte. Misma pregunta, relaciona correctamente el mioepitelio. En el mioepitelio nosotros podemos encontrar, o se origina, perdón, del tejido epitelial especial. ¿Ok? El tejido nervioso, ¿dónde se origina? Ya lo hemos respondido en en la pregunta anterior. Tenemos el ectodermo. El tejido muscular se origina, ¿en dónde? En el mesodermo. El tejido epitelial, ¿dónde se origina? En el endodermo. ¿Ok? Cabe mencionar que el tejido epitelial puede estar presente en las 3 capas, tanto en el mesodermo, en el endodermo, como en el ectodermo. ¿Ok? Las glándulas sudoríparas, obviamente, pues no, glándulas, viene del epitelio glandular. Y la epidermis, obviamente, pues no, es del epitelio de cubierta o revestimiento, ¿no? Aquí en las preguntas, verdadero o falso, ¿no? Coloque verdadero o falso según corresponda. Los tejidos musculares tienen alta tasa de regeneración. Es falso. Los tejidos musculares no se regeneran. Las neuronas son totipotenciales. Son totipotenciales. Es falso porque es un tipo de tejido especializado. O sea, no cumple varias funciones. Cumple solamente una específica. El tejido muscular se origina en el endodermo. Falso. El tejido muscular se origina en el mesodermo. Los epitelios no se reproducen. También es falso. Sí se reproducen. El tejido epitelial sí se reproduce. Los huesos y cartílagos son tejidos conectivos general. Falso. Los huesos corresponden a los tejidos especiales, tejidos conectivos especiales. ¿Ya? La sangre es un tipo de tejido epitelial especial. Falso. El tipo de tejido es tejido conectivo especial, no es epitelial, es tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, bien queridos alumnos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención, chicos, y ahí les haré llegar también la tarea correspondiente. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.